Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Vamos al Salmo 90 en esta serie maravillosa. Es impresionante que hemos visto salmo a salmo, miércoles a miércoles, y llevamos el número 90 ya. Imagínate nada más lo que hemos visto. Es impresionante. Dios está enseñándonos al respecto de cómo transformar todas las experiencias de la vida, buenas o que parecen malas, en alabanzas a Dios. Y esto es una especie de blindaje al corazón. No te amargas, no te acomplejas, no te traumas, no te hieres. Al contrario, te mantienes fuerte, te mantienes creciente y Dios sigue haciendo maravillas en tu vida. Bendito sea Dios. En el Salmo 90, un salmo que podríamos predicarlo por mucho tiempo, es maravilloso todo lo que presenta, pero quiero hablarte del corazón mismo por el cual Moisés lo escribe, o sea, es él el que lo escribió. Y le he titulado este mensaje, ¿Cómo tener larga y buena vida? ¿A alguien le interesaría ampliar sus años? Querría tener una muy buena vida. Déjame enseñarte cómo. Aprendí por la palabra cómo tener una mejor vida, estar saludable, estar fuerte, estar bien, tener a nuestra familia, que las promesas de Dios se cumplan. ¿Cómo le hacemos? Aquí viene el secreto, y Moisés nos da el secreto en medio de una generación que vivían los más fuertes 80 años. Él vivió 120 y él nos dice cómo. Así que pon atención porque te podría estar ampliando la vida. Salmo 90, versículo 12, por favor. Vamos a leerlo en voz alta, todos juntos. Dice la escritura: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bendito sea Dios. Hace algún tiempo, algunos años, te hablé un poco al respecto de estos secretos que presenta Moisés, que son maravillosos. Y para hacerlo hoy, quisiera que pensáramos en la longevidad de la vida. ¿Qué tanto podemos vivir? Humanamente tenemos un límite genético en nuestro cuerpo que pone un hasta aquí. Simplemente hay una capacidad física porque nuestro cuerpo no será redimido hasta la resurrección. Sin embargo, hay posibilidades de ampliar un poco estos límites y tener una vida lo mejor posible. Leía, por ejemplo, que una mujer llamada Tomiko Itoka es la mujer más longeva en este momento en el mundo, viva. Ella tiene 116 años, es japonesa. Curiosamente hay de todos los países alrededor de estas edades. Interesante. Pero hay algo que podamos hacer para ampliar la vida. Y no es ampliar la vida decrépitamente, porque tampoco se trata de eso. Se trata de ampliar la vida saludablemente. Fuertes, lúcidos y serviciales, autosuficientes, sin necesidad de que nos anden cuidando, si nosotros, al contrario, nosotros ser bendición a los demás. Bendito sea Dios. Moisés, repito, compuso este salmo, el Salmo 90, y lo hizo después de ver morir a una generación. La generación que lo acompañó de Egipto se fue muriendo en el camino. Pasaron 40 años en el desierto y esta generación había muerto, dice él, que la vida del hombre son 70 años y los más fuertes 80 años. Esa fue su generación. Y él mismo vivió 120. ¿Cuál es el secreto de Moisés? ¿De qué se trata? ¿Cómo le hizo? La realidad es que los 40 años en el desierto, es decir, cuando estuvo en Moab cuidando las ovejas de su suegro, fue como que no contaron y Dios se las reemplazó. Le volvió a dar los 40 años redimiendo el tiempo, dice la palabra. ¿Cómo le hizo? ¿Qué fue lo que sucedió? Sin importar cuántos años tengamos, todas las mujeres presentes no pasan 25, seguramente. Eso es un hecho. Las mujeres ahí se estacionan. Yo se los he dicho muchas veces. Cuando la pastora y yo nos conocimos, ella me llevaba 1 año y ahorita ya le llevo 20 y tantos, quién sabe cuántos años le llevo. Ya nuestros hijos son mayores que ella, pero la vida, independientemente de los años que tengamos cada uno de nosotros, la realidad es que cuentan todos esos años en el reino de Dios. O sea, ¿son realmente válidos? ¿Dios tiene agenda de ello? ¿Cuántos de estos años han sido verdaderamente relevantes? El pasaje dice: enséñanos de tal manera a contar. O sea que a lo mejor no sabemos contar nuestra vida, a lo mejor no sabemos contar nuestros días o nuestros años y usamos un calendario terrenal y a lo mejor no es la manera.
El salmista dice, este caso Moisés, enséñanos. No estoy contando bien, quizá no sé cómo contar nuestros días de tal forma que la manera de contarlo en el plan de Dios traiga a nuestro corazón sabiduría. Y ahí nos está dando secretos enormes que vamos a desglosar. Quiere decir entonces que aunque pensamos que sabemos contar nuestra vida, no es así. Un mensaje muy acorde a fin de año, por cierto. Veamos algunas cosas. Primero, no toda vida está dentro de la historia. Esto es en serio, ¿eh? No toda vida es la historia. Mira, por ejemplo, cuando tú ves la Biblia y te pones a leer la genealogía de los hijos de Caín y descendientes, simplemente dice, y tuvo a fulano y a sutano y le sutano a tal y sutano. Nada más, no dice cuántos años vivieron, a los cuántos años, nada más que existieron y se murieron. Pero no menciona mucho. Simplemente pasaron por el mundo y no importa qué hazañas, qué cosas lograron, si fundaron una ciudad, si fueron grandes. No se dice de sus años, de su edad, es como si no hubieran existido dentro de la historia del reino de los cielos. Pero si tú ves la genealogía de los hijos de Set, que eran los creyentes, te vas a encontrar que dice, y a los tantos años engendró a fulano de tal, su primer hijo. Y vivió tantos años más y murió a los tantos años de edad. Hay una diferencia. Los creyentes, Dios lleva una cuenta. Y los que no, simplemente dicen, pues pasaron por el mundo, pero no menciona nada, como si no hubieran pasado por aquí. Es distinto. Es como si Dios tuviera un cuidado especial dentro de las crónicas del reino de los cielos para poner en esta historia únicamente aquellos que están viviendo sus días en el reino de los cielos. Si no vive en el reino de los cielos, no está dentro de las crónicas del reino de los cielos. Si vive para el Señor, está dentro de las crónicas del reino de los cielos. Yo te pregunto, ¿tú estás viviendo realmente en el reino de los cielos? Esto es importante, amados, porque en la historia humana no recordamos a todos los que han vivido. ¿Sabes quién fue tu tatarabuelo? No sabemos. O sea, la mayoría de la gente no la conocemos. Incluso la Biblia no menciona a todos. Menciona a héroes de la fe, personas relevantes. Muchos otros no mencionan ni sus nombres ni nada acerca de ellos. ¿Por qué razón? Bueno, porque no todos se volvieron memorables para el reino de los cielos. Y Moisés nos está dando unas claves que veremos en un momento más de cómo volvernos memorables en el reino de los cielos para que en aquel día, cuando abran los libros de la recompensa de la herencia celestial, esté tu nombre no solo en salvación, sino en recompensa. Y puedan decir, este es memorable porque a los tantos años hizo esto, vivió para el Señor de esta manera, hizo así y así. Y Dios te tome en cuenta el día de los galardones, recompensas, coronas y bendiciones eternas. Bendito sea Dios. Primero es. Segundo, el origen de nuestra historia. ¿Dónde empezamos realmente? Pensamos que comenzamos a vivir cuando nacimos en este mundo, pero no es así. Pensamos que quizá desde que fuimos concebidos, pero respecto al reino de los cielos no es así, amados. En la Biblia nos da una clave para saber cuándo empezamos a ser contados verdaderamente en el reino de los cielos. Por ejemplo, al pueblo de Israel les dijo en el libro del Éxodo capítulo 12 que sería el principio de los meses del año para ellos el día que sacrificaban al cordero. Este día ustedes empiezan el año. No, pero tenemos otro calendario civil, no me importa. El día en el cual ustedes empiezan es cuando sacrificas al cordero. Esto implica que Dios te pone en las crónicas del reino de los cielos el día que la sangre del cordero, Jesucristo, te limpia de tus pecados y empiezas la vida cristiana. Ahí te anotan en el libro de la vida, ahí empiezas a vivir, ahí empieza la crónica del reino de los cielos para ti. Por eso Jesús decía, os es necesario nacer de nuevo. Porque cuando naces de nuevo empiezas a existir en el reino de los cielos. Jesús decía acerca de los demás, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, existen pero no viven. No son considerados vivos en el reino. Pero cuando tú naces de nuevo, hay personas, o sea, piensa en esto. Si tú naces 2 veces, solo morirás una vez. Si tú naces solo una vez, vas a morir 2 veces. Algunos quizá no lo están entendiendo eso, pero esto es
si tú naces de nuevo, si tienes dos nacimientos, naciste de tu mamá terrenalmente y naciste en Cristo Jesús mediante la fe. Si naces dos veces, solo morirá tu cuerpo, nada más, pero tendrás vida eterna. Si naces dos veces, morirás una. Pero si naces solo una vez, humanamente de tu madre, pero no de Cristo Jesús, no tuviste la fe, entonces morirás dos veces, porque morirá tu cuerpo y tu alma eternamente. Por eso es fundamental entender que nuestra verdadera vida comienza cuando nacimos de nuevo, el segundo nacimiento. Os es necesario, dijo Jesús, nacer de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te pregunto, ¿cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? Porque algunos van a decir, no, pues yo tengo, por ejemplo, yo tengo 55 años de edad. Yo sé, vas a decir, no, pastor, pasé 25. Ok, pero tengo 55. Ahora, no importa lo que yo pienso cronológicamente. Yo nací de nuevo, conocí a Cristo, le di mi vida por la fe a los 12 años. Hasta recuerdo ese domingo, ese día. Es cuando comencé a vivir el nuevo nacimiento. Entonces mi vida debe contar en el reino de los cielos desde esa edad, desde los 12 años en adelante nada más. O sea, soy más joven de lo que pensaba. Y algunos de los que están aquí son niños. Y otros están aquí muy contentos. Entonces, cada uno, amado, así funciona. Esta es la vida en el reino de los cielos. En tercer lugar, la historia dentro del reino. Ahora, como cristiano, ¿todos los días de cristiano cuentan? ¿O habrá algún día que quizá no? Porque también podríamos cometer el error de que recibí a Cristo, pero no quiero vivir para Cristo. Y soy cristiano en credo, en cuanto a doctrina, pero realmente vivo para mí. ¿Cuenta de todas maneras toda mi vida en el reino de los cielos? ¿O voy a estar limitado a la vida natural, física y me moriré igualmente? Quiero que pienses esto, amado, porque en la Biblia te deja claves enormes para esto. Por ejemplo, hace mucho tiempo, hace muchos años, recuerdo que alguien me quiso dar una demostración de que la Biblia supuestamente estaba equivocada. Y me abrió la escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 6. Y en el versículo 1 dice que pasaron 480 años desde que salieron de Egipto hasta que Salomón comenzó a edificar Jerusalén, el templo de Jerusalén. Entonces tú ves esa cuenta y lo curioso es que en primero de Reyes dice 480, pero si tú te vas, me lo presentaba así, al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, los versículos 18 al 22, va relatando en distintas épocas la historia del pueblo de Israel y cuenta 573 años, o sea, 93 años más en ese periodo desde salir de Egipto hasta comenzar la edificación del templo de Salomón o de Jerusalén. Entonces me decía esta persona, mira, la Biblia está equivocada. ¿Por qué en el Antiguo Testamento menciona 400 años y en el Nuevo Testamento 573? Hay 93 años equivocados. Y lógicamente yo había antes preguntado a Dios sobre este asunto porque ya lo había leído y le había preguntado de qué se trata. Y Dios me guió al libro de Jueces para leer la historia de ese tiempo, desde la salida de Egipto hasta la edificación. Y en el libro de Jueces encontramos esto, te lo van a poner ahí. Fíjate bien, encontramos periodos. En Jueces 3:8 fueron 8 años esclavos porque fueron rebeldes contra Dios, esclavos de sus enemigos. En Jueces 3:14, 18 años esclavos. En 4:2 y 3 fueron 20 años. Y así en el 6:1, 7 años. En el 13:1, 40 años. Es decir, 93 años sirvieron a sus enemigos. Y ese tiempo que fueron rebeldes a Dios y que vivían como esclavos o como siervos de sus enemigos, no cuentan en el reino de los cielos. ¿Alguien entiende esto, amados? O sea, Dios te está diciendo, este es el tiempo cronológico en calendario desde la salida de Egipto hasta el momento que comenzó la edificación del templo de Jerusalén. Son 480 años, dice, en el reino de los cielos. Pero en lo calendario cronológico son 500 y tantos años porque es lo cronológico, es lo terrenal.
Quiere decir que en los 93 años que no vivieron para Dios, que fueron rebeldes, no cuenta. Entonces alguien puede decir, yo tengo 20 años cristiano. Bueno, me fui 5 años, me regresé al mundo, pero volví. Entonces no tienes 20, amado, tienes 15. Y de todas maneras, de esos 15, habría que ver si los vives para el Señor. No sea que andas en tu manera de vivir de forma rebelde y tampoco cuenta. Y alguno llegue a los cielos y diga, aquí estoy, Señor, después de 50 años de cristiano. Dios lo vea y dice, páguenle 5 días. ¿Entiendes esto, amado? Esto es la historia, la cronología en el reino de los cielos. Moisés te está diciendo en el Salmo, aprende a contar los días para que traigas a tu corazón sabiduría. Tienes que aprender a contarlo, porque de otra manera tú crees que estás viviendo y se te va a acabar la vida como cualquiera de 70, 80 años del mundo y no como yo quiero que la vivas. Te la puedo ampliar, te puedo hacer vivir mejor, pero debe ser de acuerdo al reino de los cielos. Bendito sea Dios. Los años en rebeldía, los días en carne no cuentan. Por ejemplo, tú puedes encontrar que en el caso de Abraham, que Dios le llama amigo de Dios. Imagínate, Dios le llamó amigo a Abraham. Y sin embargo, tú encuentras que de los 86 años de Abraham a los 99, la Biblia no dice nada. De hecho, no dice nada antes de que Dios lo llame, hasta los 75 años. Y luego ya cuando anda caminando en Dios, Dios no cuenta nada de esos años de los 86 a los 99. No dice nada, se los brinca. ¿Por qué? Porque es cuando Abraham produjo a Ismael. Y hasta que Ismael alcanzó los 12 años, hasta que Ismael creció y le pudieron decir muchas gracias por haber venido a Dios. O sea, porque así fue realmente. En ese tiempo, por andar de forma rebelde, Abraham, aunque era amigo de Dios, no cuenta en el reino de los cielos. Entonces Abraham vive hasta ese momento 100 años, pero habría que descontarle los primeros 75 sin Dios y luego esos 12 años después de Ismael para saber cuántos años tiene. Así que va a llegar el jovencito Abraham con unos cuantos años. Gracias a Dios, después de eso vivió mucho en el Señor. Dios le recupera los años y vivió más de 180 años Abraham. Entonces, pero alguien está entendiendo esto, amados. Tienes que captar la palabra del Señor. Jesús dijo, el Señor habló de esto: el que no está trabajando en mi viña está desocupado. No, pero yo hago esto. No, yo me dedico a esto otro. Sí, ahí en la fábrica, en la casa, donde trabajes, a lo que te dediques, que sea para el Señor. Porque si no, estás desocupado aunque tengas mucho trabajo. No te hemos visto en la iglesia. No, es que tengo mucho trabajo, no he podido ir. No cuenta ese día. Porque no lo vives para Él, lo vives para ti. No cuenta el día. Te pagaron, esa es toda tu recompensa. Qué maravilloso es el Señor y su palabra. Ahora, pastor, díganos cómo entonces contamos los días. Dice nuevamente el Salmo 90:12, enséñanos. Tenemos que aprender. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Tenemos que aprender a vivir. El primero es, tengo que aprender. No sé, yo creía que sabía, tenía mi calendario. No, tengo que aprender. Existir es de todos. Repito, Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, no cuentan, están muertos. Oye, pero se mueven, caminan, piensan, hablan. Sí, pero en el reino no cuenta. No es que estén incapacitados en el sentido de que no estén pensando. No son zombies ni están muertos en el sentido físico, pero en el reino es como si no existieran. Por ese motivo, Jesús les llamó de esa forma. Entonces, primero tenemos que aprender a vivir. Sí, ¿de quién? Jesús es el maestro. Él es la vida, Él te enseña a vivir, su vida es vida en abundancia. Él te ayuda a vivir correctamente. En lo natural, tú no vas a aprender de personas que han fracasado en lo que quieres aprender. No vas a aprender de negocios del que pide limosna. No vas a aprender de cualquier disciplina. Tienes que aprender de la gente que se encuentra en el lugar donde quieres llegar. Así es como se debe aprender. Humanamente hablando, estudiamos, oímos consejos de las personas que están en el lugar que yo quiero alcanzar.
Si no, ¿para qué me pongo a estudiar de esa persona? No voy a aprender realmente. De la misma forma, aprende de Jesús, discípulos de Cristo. De Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar, Él nos llevará, bendito sea Dios, de Él aprenderemos. Ahora bien, enséñanos, dice el pasaje, enséñanos, y dice Moisés, de tal modo, toda palabra importante. Ese de tal modo en realidad en hebreo es solo una palabrita de 3 letras, ken. Ese de tal modo significa enderezar, regresar a lo justo. Entonces cuando Moisés dice enséñanos de tal modo, está diciendo enséñanos a regresar a la justicia para que nuestros días cuenten en tu reino. Todo día injusto no cuenta. Se pasa como si no hubiera vivido. Necesito volver a la justicia. Y esto no es solo que yo tenga la teoría, tengo que tener la experiencia de vida. Si a un hombre con diabetes le enseñan todo lo que le hace daño, azúcar, carbohidratos, sedentarismo, no hacer ejercicio, le enseñan todo lo que le hace daño y él se lo aprende. Ya sé todo acerca de mi enfermedad, pero no hace nada en consecuencia, no sirve. Tiene que saberlo y practicarlo. Jesús dijo, si saben estas cosas, bienaventurados o felices seréis si las hicieren. Pero si no lo practicas, no sirve. Entonces el pueblo cristiano en ocasiones asiste, aprende, gloria a Dios, aleluya, amén, aprendí. Y sale y no lo practica, no sirve. Tienes que practicarlo para que funcione. Entonces cuando dice enséñanos de tal modo, significa tengo que aprender a volver a la justicia, a la práctica de la vida verdadera. Para que la vida cuente, para que la vida sea saludable y se amplíe, tengo que ser justo otra vez. Bendito sea Dios. Alguien debe decir amén. El Señor es fiel, el Señor es bueno. En quinto lugar, tenemos que aprender a hacer que cada día cuente. Esto es bien importante, fíjate bien. Cuando dice, enséñanos de tal modo a contar. La palabra contar en hebreo es maná. ¿Y quién sabe del maná más que Moisés? Nadie. Moisés fue el que recibió de parte de Dios el pan del cielo que salían antes que saliera el sol todos los días a recoger maná. Cuando alguno era flojo y quería recoger maná y guardar para el otro día a fin de no levantarse temprano, porque aunque no trabajaron por 40 años, no lo dejó levantarse tarde. Interesante, ¿no? No trabajaron, pero no lo dejó ser flojos. Entonces tenían que levantar de madrugada. Si alguno lo guardaba para otro día, para no levantarse, dice la Biblia, se agusanaba. No servía. Porque Dios los estaba forzando a contar cada día. Esta palabra maná llegó a ser contar el día. Moisés está diciendo esto. El día que me levanto temprano a buscar el pan de vida, ese día cuenta en el reino de los cielos. Así he contado, está diciendo Moisés, mis días. Por eso no tengo 70 años o 80 años. Por eso llegué a los 120 años. Porque todos los días, a partir de los 80, que fue cuando comenzó, salí cada mañana a buscar el pan del cielo. Jesús dijo, no os dio Moisés el pan del cielo, mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo. Come de él mediante la palabra y tendrás vida. Alguno adore al Señor, de verdad, amados. Alguno adore a Cristo. Usted es glorioso. Esta es la forma de contar. Comiste hoy a Cristo, el día cuenta. No comiste a Cristo en su palabra, el día no cuenta. Hay algunos aquí que hoy no vivieron. Está respirando, está presente, ha cantado, levantó las manos, pero no cuenta porque no quiso ir a Cristo en la palabra. Pero hay otros que su día fue anotado y ahí tendrá Dios un ángel diciendo, sí, comió la palabra, ahí está anotado en el reino, este sí está viviendo. Bendito sea Dios. Y alguien debe decir, amén, Dios es bueno. Gloria a Dios. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Por cierto, a contar, maná, nuestros días. Y la palabra para días, también una palabra de 3 letras que es yom, Y-O-M. Esta palabra significa ser caliente. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere al tiempo de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde.
que era el tiempo laboral. Antes trabajaban en los días de Moisés de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Para aquellos que pelean mucho guardar el sábado, dice el Señor, 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. O sea, 6 días trabajas, si eres legalista, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde para que descanses el otro. Algunos están quebrantándolo. Pero tú y yo no somos legalistas en esto. Pero ¿qué está diciendo el pasaje? Está hablando de productividad. Está diciendo Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, es decir, que seamos productivos cada día. Me levanté de mañana al maná, la palabra de Dios, y luego durante el día fui productivo para el reino de los cielos. Compartí la palabra, hice buenas obras, ayudé a alguien más, tengo discípulos, estoy haciendo algo adicional a lo terrenal. Este día cuenta en el reino de los cielos. El Señor me ha enseñado a contar este día siendo productivo. No esperé al día de la célula, no esperé al domingo o no esperé al miércoles. Todos los días procuro ser productivo para que cuente en el reino de los cielos. Alguien debe decir amén. Si estás entendiendo, amado, tienes que cambiar tu vivir. Si un vendedor sale y recorre toda la ciudad y no vende nada, no sirve. Tiene que haber vendido. Entonces, el que sepamos esto no funciona hasta que lo practicamos, amados. Tú tienes que tener algún discípulo. ¿Qué hiciste hoy por el reino de los cielos? ¿Alguien la alimentaste? ¿Ayudaste en algo? ¿Qué hiciste hoy? Número 6, el último punto. Tenemos que aprender a ser sabios de corazón. O sea, llevar sabiduría al corazón. No solo a la cabeza, al corazón. Dice Salmo 92, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos, y en voz alta, que traigamos al corazón sabiduría. No es lo mismo traer sabiduría a la cabeza, no, al corazón. En el Salmo 35:10 dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahvé ha mandado. Entonces el sabio de corazón lo hace. El sabio de mente es teórico, sabe muchas cosas, pero no lo hace. El sabio de corazón lo practica. Entonces Moisés está diciendo, no se trata solamente de traer sabiduría a la cabeza. Tengo que traer, qué bueno que memorices la palabra, es muy bueno, qué bueno que aprendas doctrinas y muchas cosas, qué bueno, yo lo hago, qué bueno, Dios te bendiga. Pero todo esto tiene que bajar de la cabeza al corazón, se tiene que hacer voluntad para practicarlo. Y cuando lo trasladas a la práctica, entonces cuando le traes sabiduría a tu corazón, según lo que dice Moisés, este día está contando en el reino de los cielos, te puede ampliar la vida, bendito sea Dios. Saber vivir es resultado de adquirir sabiduría y llevarla al corazón. Alguno debe decir amén. Mira, te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. El corazón es una forma de decir voluntad. Yo puedo saber mucho, no lo sé, pero podría saber mucho sobre el fútbol y eso no me hace futbolista. Y es más, lo puedes ver en las reuniones de varones cuando se pone a jugar fútbol. Al que le pregunte sabe mucho de fútbol, pero lo ves jugar y no sabe nada. No quiero ser áspero en esto, pero es real. O sea, tú puedes saber, una mujer puede saber mucho sobre parir hijos, pero eso no la hace madre. Tiene que parir hijo para ser mamá o cuidar un hijo, adoptarlo y cuidarlo para ser mamá. Pero no porque lo sepa en teoría es mamá. Tiene que vivirlo, tiene que practicarlo. Si no, no funciona. Tú puedes saber mucho sobre santidad, pero eso no te hace santo. Y puedes saber mucho de doctrina cristiana y eso no te hace cristiano. Hasta que lo practiques, hasta entonces es cristiano y cuenta en el reino de los cielos y Dios lo anota en su libro y lo recompensará en aquel día, bendito sea Dios. Así funciona. En estos días me tocó ver un reel donde un predicador puso una ilustración maravillosa, me gustó mucho. Este hombre pasó a otro muy fuerte, fisicoculturista, y dijo, él y yo vamos al mismo gimnasio y levantamos pesos. Pero ¿por qué yo no estoy como él? Porque el otro estaba fuerte y el predicador pues ahí estaba nada más. ¿Por qué yo no estoy así? Esta es la razón.
porque él sale y se lleva el gimnasio con él. Es decir, él come de acuerdo al entrenamiento. Él se cuida y cuándo debe dormir y qué más tiene que hacer. Todas sus decisiones son de acuerdo a su entrenamiento. Él se lleva el gimnasio con él. Pero yo uso el gimnasio como excusa para poder comer y para hacer otras cosas. Es decir, para poder darle vuelo en realidad. Y a algunos les pasa lo mismo con la iglesia. Algunos vienen, se van y se llevan la iglesia con ellos a vivir en cada asunto de su vida la palabra de Dios, la vida cristiana. Otros vienen a la iglesia y salen de aquí y tienen ellos en su corazón la excusa de vivir como les dé la gana porque ya fui a la iglesia. Hasta el bebé gritó amén. ¿Entiendes esto, amado? Es sumamente importante. Tenemos que aprender. Moisés está diciendo, no es una casualidad vivir 120 años, porque aprendí de Dios a contar, a ir al maná diario, a ser cada día productivo para Dios. Lo puse en mi corazón y no solo en mi mente, lo practiqué todos los días y por eso Dios me amplió la vida. Normal de 80 me la dio hasta los 120 años, me amplió la vida. Y la Biblia dice, y Moisés no perdió su vigor, ni sus ojos se oscurecieron. El hombre estaba entero, bendito sea Dios, porque estaba practicando la palabra de Dios. Era productivo al reino. Alguien adore a Cristo con todo su corazón. Este secreto nos da Moisés. ¿Qué te parece si comenzamos a practicarlo? Empieza a vivirlo hoy. Si antes no lo hiciste, empieza hoy. ¿Sabes? El apóstol Pablo dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo, rescatando, recuperando el tiempo. Algunos dicen, el tiempo que pasó no lo vas a recuperar. La Biblia dice que se puede. Te amplía la vida. Honra a tu padre y a tu madre y tus días se ampliarán. Sí, la Biblia dice que puedes ampliar la vida. ¿Cómo le haces? Ahí está el consejo de Moisés. Moisés está diciendo, perdí 40 años cuidando las ovejas de mi suegro. Se me fue la vida haciendo nada, pero Dios me llamó y me rejuveneció y me amplió la vida. ¿Cómo? De esta manera. Nos ha dado un secreto espectacular. Se te pueden acabar los achaques, amado. Se te puede acabar la decrepitud, la enfermedad. Puedes sanar, puedes fortalecerte. Mil cosas pueden pasar. No por nosotros, por el poder de Dios y la bondad divina. Ponte en pie, por favor. Es maravilloso lo que Dios pone ante nosotros. Cierra tus ojos y ora a Dios y di, Señor, gracias. Tú has traído sabiduría a mi corazón. Practicaré tu palabra. Tú has traído, Señor, a mi corazón tu palabra, tu alimento, y ha sido vida y ha sido un deleite a mi alma. Ahora, Señor, lo pongo en el corazón. No solo lo sé, lo practico, lo vivo. Es mi disfrute. No solo lo tengo aquí en la iglesia, saldré y allá afuera lo viviré intensamente porque tú me has vivificado. Gracias, Dios, has traído vida sobre mí. Estoy agradecido y alegre y feliz porque me has dado vida. Gracias, Señor. Revierte toda enfermedad, revierte vejez, revierte decrepitud, revierte, Señor, aquel que estaba a punto de muerte. Permítele que sea regenerado su cuerpo, su organismo, sus tejidos, que sea sanado, fortalecido. Amplíale la vida conforme Él ha aprendido a vivir en tu palabra de manera sobrenatural. Esto solo tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia.